Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Iván Torres Flores y les voy a presentar el tema de Derecho Internacional Penal. Es un tema perteneciente a la materia de Derecho Conflictual. Sí, primeramente, vamos a abordar alguna introducción para conocer de este tema. Sí, primeramente se sabe que el derecho internacional es un tema público, sí, está en el ámbito público, además de, en este caso, de la materia penal, se busca la regulación de la conducta de las personas que pueden ser sujetas a un delito o a diversas conductas criminales. ¿Sí? Derecho internacional penal es una rama de derecho público, como ya me lo comentamos, y esta persigue la regulación o busca castigar a aquellas personas que cometan delitos denominados como graves. En el derecho internacional se considera algunos delitos graves, puede ser como el homicidio, puede ser la desaparición forzada o algunos otros delictos que atenten contra la vida o la libertad de las personas. ¿Sí? Primeramente, ¿qué es lo que busca el derecho internacional penal? Bueno, principalmente busca procedimientos y tiene medidas de investigación y de enjuiciamiento para aquellas personas que puedan ser sujetas a un proceso penal en el índole internacional y que además pueden ser sujetos de derecho. Sí. En la cuestión de los sujetos de derecho se pueden mencionar que los sujetos de derecho internacional generalmente son los estados como países, pero en estos casos una persona física como cualquier otra puede tener responsabilidad penal en asuntos internacionales y puede ser sujeto de alguna sanción por su subjetividad. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son algunas conductas que busca regular el derecho penal internacional? Bueno, primeramente, son aquellas conductas que la ley regula en base al territorio. El territorio de los países. Cuando una persona comete un delito en el territorio de un país, dicha ley podrá regirlo, independientemente de que sea un nacional o un extranjero. Otra de las cosas o de las conductas que regula el derecho internacional penal son aquellas conductas violatorias a los principios internacionales que son conocidos como el jus cogens. ¿Qué es el jus cogens? Bueno, en el artículo 53 de la Convención de Viena nos dice que son aquellas normas imperativas que son aceptadas o que son reguladas por la comunidad internacional y que no admiten alguna otra conducta contraria. Esto se puede decir que tiene muchísima relación con el opinio juris, que significa qué es lo que debe estar bien y qué es lo que se debe de regir, ¿sí? Entonces tenemos entendido que el derecho internacional privado, en este caso el penal, puede ser aquel que busca la sanción, el procedimiento y regulaciones de actos delictivos de personas físicas en este caso, que pueden ser personas como cualquier otro y que pueden tener una subjetividad en la responsabilidad penal. ¿Sí? Existen dos principios en el derecho penal internacional para la aplicación de la ley. Uno de ellos es el principio de territorialidad y el otro es el principio de personalidad. En cuanto al principio de territorialidad, podemos tener tres elementos principales. El primero de ellos es la territorialidad estricta. ¿Qué pasa con la territorialidad estricta? Perdón. Es aquella que regula el lugar donde se comete el delito, ¿sí? Cualquier ley de cualquier estado que tiene vigencia en un territorio determinado, si se comete un acto dentro de ese territorio, dicha ley tiene que aplicar una sanción y tiene que regular un procedimiento penal en contra de tal persona. ¿Sí? Y nos dice que la ley no es obligatoria para casos extraterritoriales. ¿Sí? En el segundo caso, tenemos la territorialidad por efectos. ¿Qué quiere decir esto? Que la territorialidad penal se va a extender a los efectos que pueda causar el delito cometido por dicha persona. Pueden ser delitos continuos o delitos continuados, que en el momento donde se causa el ilícito,
además de causar los prejuicios que se pueden determinar en el momento exacto, perdón, aquellos efectos que pueda tener a un plazo determinado. Esa también es uno de los principios por los efectos de la territorialidad. Tenemos también como tercer elemento las ficciones territoriales. ¿Qué sucede aquí? Los estados tienen la facultad de tener extensiones de su territorio en el extranjero, en territorio extranjero. ¿A qué nos referimos con esto? En el caso de los buques, de las aeronaves, de los pabellones o cualquier otra nave de transporte que pueda tener bandera de un país, o aquellos también lugares específicos de extensión de territorio como los consulados, o también pueden encontrarse las embajadas de los países. Cuando se cometen delitos en estos territorios que tengan la bandera nacional de algún país indistinto, se puede aplicar la ley de ese país, pues es un territorio, aunque está extenso, es territorio del país. ¿Sí? También vamos a ver el principio de personalidad, que es el segundo principio de la aplicación de la ley del derecho penal internacional, perdón. El derecho de personalidad no atiende a ningún lugar en específico, no atiende a la territorialidad, sino atiende a un sujeto específico al que se le puede aplicar la ley penal por conducta ilícita que pueda violentar algún derecho o que esté tipificado como delito en alguna ley. ¿Cuáles son los principios del principio de personalidad? Podemos llamarlos como subprincipios. Tenemos el subprincipio de la personalidad activa. ¿A qué nos referimos con la personalidad activa? Es aquella en la que un nacional tenga actos o realice actos violatorios en el extranjero. Aquí el Estado puede aplicar la ley penal para aquellos nacionales que realicen delitos en el extranjero. Por otro lado, también tenemos el principio de la personalidad pasiva. ¿Qué es esto? Es cuando un país o un estado tiene la facultad de aplicar su ley penal a algún extranjero o alguna persona que se encuentre en el extranjero que cometa delitos en contra de los connacionales de ese estado, contra nacionales de ese estado. ¿Sí? Tenemos también el subprincipio de la doble nacionalidad. Esto quiere decir que el Estado puede aplicar la ley penal para un nacional que delinque en contra de otro nacional en el extranjero. Este es un caso muy famoso, o es un caso muy sonado cuando dos personas de un mismo país están implicadas en un procedimiento penal en el extranjero. Un ejemplo claro puede ser de que dos mexicanos que se encuentran en el estado de Filadelfia, uno de ellos comete homicidio contra el otro. Entonces, el Estado mexicano puede aplicar la ley contra esa persona por su principio de doble nacionalidad. ¿Sí? Este es un ejemplo que se puede aplicar al caso. También tenemos el subprincipio del domicilio, que este subprincipio es el que rige la residencia habitual del activo. En este caso sería la persona a la que se le aplicaría la ley penal. Tenemos otros temas importantes en el derecho internacional penal, como es la inmunidad. La inmunidad se puede presentar de dos formas. Puede ser la inmunidad diplomática y la inmunidad consular. En el primero de ella, en el diplomática, tenemos referencias en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. En el artículo 29 de dicha convención, nos comenta que ningún agente diplomático podrá ser detenido o podrá ser arrestado, y además gozará de inmunidad en la jurisdicción penal en el estado receptor. ¿Qué entendemos por esto? Que aquellos agentes que tengan misiones diplomáticas en otros estados extranjeros no podrán ser detenidos ni podrán ser juzgados por las leyes penales del estado que lo está recibiendo, independientemente de si en el caso de que éste extraordinariamente viole la ley del estado receptor o de que cometa alguna conducta que se considere tipificada como delito en dicho estado.
¿Cuál es el principio de protección de intereses que tenemos aquí en estas relaciones diplomáticas o de inmunidad? Nos dice que al Estado se le atribuye la facultad de juzgar los delitos en su organización política. Pueden ser cometidos en el país nacional o en el país extranjero. ¿Sí? Tenemos también el principio de universalidad. ¿Qué es el principio de universalidad en el derecho penal internacional? Bueno, se puede decir que existen diversas situaciones o diversas conductas que puede realizar cualquier sujeto de derecho que pueden ser perseguidas por todos los países en un sistema universal. Pueden enjuiciarse por cualquier estado y cualquier estado puede aplicar su ley penal en contra de esas conductas específicas que están catalogadas como de principio universal. Otro tema importante del derecho internacional penal son las cooperaciones internacionales, estas cooperaciones que se llevan por los estados, por los países. La cooperación nacional o internacional más bien se realiza para tener mayor comunicación y mejor aplicación de la ley en el ámbito internacional. Existen cuatro elementos importantes en la cooperación. El primero de ellos son los informes sobre detenciones. El segundo es la obtención de pruebas, el tercero la extradición y la cuarta la ejecución de sentencias. Sobre los informes de detenciones. Y en este elemento tenemos respaldo o tenemos su regulación en la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Y nos dice en el artículo 36 que los agentes diplomáticos podrán acudir al estado receptor y ponerse en comunicación con aquellos nacionales que hayan sido detenidos, que hayan sido juzgados o se les haya privado de su libertad por algún delito cometido en dicho estado. Este artículo nos dice que los agentes diplomáticos del estado que envía tienen el derecho de ponerse en comunicación con la persona arrestada y además tiene el derecho de ponerse en comunicación con las embajadas o los consulados del estado que envía. ¿Esto es para qué? Para que la persona detenida en el estado extranjero tenga la oportunidad de defenderse y te vaya a planear su defensa con ayuda de este agente diplomático para que no quede en estado de indefensión y se pueda llevar su juicio ante los tribunales del estado extranjero. ¿Sí? En el segundo elemento tenemos la obtención de pruebas. ¿Qué es la obtención de pruebas? Bueno, es un proceso que se puede realizar por vía diplomática. ¿Y para qué sirve? Es para solicitar la intervención de un tribunal extranjero para la obtención de pruebas. Es una excepción al principio del lex fori, pues en materia procedimental se diría que la lex fori sería lo conveniente para usar la ley del foro, que es la ley del lugar del estado extranjero, pero en este caso es una pequeña excepción porque se pueden hacer solicitudes para que tribunales extranjeros puedan contribuir a la obtención de pruebas. En el tercer elemento, que es el de extradición, este concepto de extradición es la solicitud de detención y de entrega de una persona que ha sido sentenciada o que se le culpa por un delito. Y la solicitud es para que se envíe al territorio de su procedencia, ya que esta persona obviamente se encuentra en el extranjero y puede ser detenida en el estado extranjero o ya incluso puede ser sentenciada en el extranjero y el estado que lo solicita puede solicitar que se traiga a esa persona para compurgar su pena en el estado de procedencia. Por ejemplo, en el país mexicano, en México, perdón, se pueden admitir dos tipos de extradición, que es la base a tratado y sin tratado. Puede estar estipulado en un tratado internacional o no puede estar estipulado y se puede manejar de diferente esquema. ¿Sí? Para la extradición